Bueno, vamos a dar comienzo al webinar. Me voy a presentar. Yo soy Victoria Villa García, directora de marketing en la empresa. Vamos a hacer un repaso en el día de hoy de estos cultivos invernales. Vamos a explorar los rendimientos máximos de la mano de los ingenieros Alexis y Maiko. Antes que comencemos, quisiera hacer una pequeña introducción sobre lo que es este espacio. Este espacio forma parte de nuestra Academia de Irrigación. Años anteriores ya dimos otros encuentros de capacitación técnica llamados mates con regantes, que seguramente lo habrán escuchado porque la verdad que viajamos por varios puntos del país haciendo encuentros presenciales y bueno, ya en los últimos años nos fuimos adaptando a las situaciones y más ahora en estos últimos meses con el coronavirus tenemos que hacer con esta modalidad los encuentros, pero bueno, bienvenidos sean y que sea útil para ustedes que están del otro lado. Los mates con regantes se van a continuar haciendo si todo sale bien más adelante cuando se levante la cuarentena. Estos webinars pretenden ser un espacio que los acompañe y que les brinde herramientas para utilizar y aplicar de manera directa en el campo, ya sea que sean asesores o productores, así que esperamos que les sirva. También tenemos otros bloques como informes, tenemos un portal en Agroconsultas para hacer preguntas y respuestas con inquietudes de riego, manejo hídrico. También tenemos desde esta semana como novedad el lanzamiento de podcast sobre temáticas de algunos cultivos en específico, así que también los vamos a estar invitando para que lo escuchen a través de nuestras redes sociales. Nos acompañan como auspiciantes el CREA, MT Agro y SP Riego. El CREA ya lo conocen, es el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, y los asesores de varios puntos del país siempre nos están colaborando con la difusión de nuestros espacios, y MT Agro, una empresa de equipamiento de riego acá en Córdoba, de la mano de Pablo Gandia, que también nos está acompañando, y SP Riego, también de equipamiento de riego, pero en la zona de Buenos Aires. Ellos también nos están aportando y sumando mucho a nuestros encuentros. Los oradores les quiero presentar a los que van a guiar la charla el día de hoy. El ingeniero Maiko, que es director del área de soporte, especialista en riegos de cultivos intensivos y extensivos, maneja cuentas tanto acá en Argentina como en Chile. Y el ingeniero Alexis Heredia, que es uno de los ingenieros que más kilómetros tiene andado a lo largo y ancho de Argentina, asesorando campos. Es del equipo comercial y ejecutivo de cuenta de varias de nuestros clientes. Ambos están hace más de 2 años en la empresa, así que bueno, nos pueden ayudar muchísimo en todo lo que va a ser la charla el día de hoy. Antes de arrancar, quiero conocer la gente que está conectada del otro lado. Les voy a hacer una pequeña pregunta de dónde están acompañándonos. Vamos a ver si pueden ver la breve encuesta que voy a hacer en un solo minutito para conocer, saber si están mayoritariamente hasta ahora de Córdoba y Buenos Aires y de otros lugares. Capaz también tenemos gente de otro país que también vi que se habían
Ahí está, ahí volvió. Bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente técnico, se había salido, pero confírmenme de que pueden ver y escuchar bien del otro lado. Ahí volvimos. Ahora sí. Bárbaro. Estamos con problemitas de internet. Genial, Elisa, gracias por responder. Antes de pasarte, Maiko, quisiera recalcar que, bueno, tenemos más que nada mucha gente del otro lado que es de Córdoba y de Buenos Aires y algunos de Santa Fe y de San Luis, así que muchas gracias por participar. Arrancamos nomás. Cuéntanos, Maiko, de qué vamos a hablar hoy, qué vamos a ver. Bueno, un poco la hoja de ruta que tenemos para los temas que vamos a ir tocando hoy. Básicamente vamos a hablar un poco del contexto en Argentina, de la importancia del trigo bajo riego, ¿no? Y un poco de las estrategias también para el manejo de este cultivo, para maximizar los rindes. Vamos a estar viendo un poco las demandas por zonas. Está bueno que tengamos gente de diferentes lados para poder comparar. Y también vamos a estar hablando de la importancia del garbanzo en la región del norte de Córdoba y vamos a estar respondiendo, bueno, las preguntas que tengan para hacernos. No sé si Alexis estás, Ale, para poder arrancar. Sí, Maiko, buen día a todos. Buenísimo. Disculpen la demora, sino que había tenido un problemita en cuanto a internet. Bueno, en cuanto al contexto en Argentina, bueno, creo que todos sabemos el contexto presiembra sin precedentes, como es esto que nos está afectando en base al COVID. Si bien el sector agropecuario no ha parado, pero sí genera, ¿no es cierto?, una incertidumbre a la hora de tomar decisiones. En cuanto al clima, la campaña 2021 podría verse afectada por un episodio climático La Niña, con una consecuente disminución de las precipitaciones en el periodo primaveral, lo que podría afectar directamente a los periodos críticos de los cultivos invernales. En cuanto a la provincia de Córdoba, se espera un 10% menos de área sembrada en base a lo planteado anteriormente. Y bueno, la buena es que por ahí los precios de diciembre son alentadores, rondan alrededor de los 170, 175 dólares. En cuanto a la decisión final de implantación, va a depender netamente, como todos los años, de los contenidos hídricos a la siembra. Como podemos ver en estos mapas que genera el Servicio Meteorológico Nacional, al 4 de mayo, los contenidos hídricos en cuanto a agua útil para la capa arable, si vemos para la zona central y en realidad centro y oeste, los contenidos no son muy buenos, no así para la zona sur de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, que los contenidos han mejorado notoriamente, ¿no es cierto?, en los últimos días. En cuanto a la importancia del trigo bajo riego, nosotros creemos que es un cultivo muy importante en la rotación, ¿no es cierto?, y es importante incorporarlo, ya que tiene muy buena respuesta a la tecnología de riego. Como podemos ver, este es un ensayo que realiza el INTA Manfredi, con 20 años de datos, y si vemos, por ejemplo, para la secuencia 1, la comparativa entre riego y secano nos da un incremento en los rendimientos de un 115% para trigo, comparándolo con maíz, que solo da un 51%, y en soja un 28%. Esto nos muestra, ¿no es cierto?, las brechas de rendimiento promedio de aproximadamente 23 quintales. Que eso también está avalado, ¿no es cierto?, por el grupo CREA, que realiza ensayos, por ejemplo, en la zona norte de acá de Córdoba, en riego y secano, y muestran los mismos valores, ¿no es cierto? Si vemos los factores que influyen en estas brechas, sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos un rendimiento potencial alcanzable que depende principalmente de la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, el genotipo, fecha de siembra, densidad. Se escucha mucho ruido ahí, no sé si
Este vendría a ser el rendimiento potencial alcanzable. Después tenemos el rendimiento que obtienen los productores, ¿no es cierto?, que están influenciados por factores reductores. Ahí podemos ver, ¿no es cierto?, los nutrientes, malezas, plagas, enfermedades, mal manejo. Y en el caso del secano, el rendimiento potencial va a estar limitado por agua. Por eso la brecha es un poco menor y bueno, tenemos esa dificultad que no la podemos manejar, que es el caso del agua, que sí lo podemos manejar en cuanto a riego, y un poco nosotros lo que queremos plantear en esta presentación es mostrarles las estrategias que venimos manejando para tratar de que esta variable, la variable riego, no sea un factor reductor, ¿no es cierto?, en nuestro cultivo. Lo que encontramos muchas veces son fallas que ocurren a lo largo de todo el país, digamos, y generalmente son que se riega sin tener una estrategia clara, sin medir humedad, sin llevar un balance hídrico, no conocemos la lámina aplicada, el agua disponible, el agua de mi suelo, ¿no es cierto? Principalmente no sabemos a qué profundidad estamos regando, empezamos tarde, ¿no es cierto?, especialmente cuando los sistemas tienen una capacidad limitada. Esto nos hace que lleguemos por ahí a los periodos de máximo consumo corriéndolo de atrás, no damos abasto, perdemos potencial, terminamos tarde también, y por ahí, bueno, se usan umbrales predefinidos, independientemente del estado fenológico del cultivo, de la capacidad de mi equipo de riego y del almacenaje de mi suelo. Bueno, ahora Michael les va a comentar un poco las estrategias en cuanto al cultivo de riego, al cultivo de trigo, perdón, en base al manejo, ¿no es cierto? Bueno, un poco en cuanto a la estrategia de trigo, como vos nombraste, Alexis, una de estas fallas comunes es no seguir una estrategia clara. Desde Quilimo le proponemos diferentes tipos de estrategias a los productores en base a los cultivos y en cuanto a sus necesidades para adaptarse a cada una de sus situaciones en particular. En el caso de lo que están viendo en la pantalla, es una estrategia en trigo ideal, por así decirlo, que sigue un productor del norte de Córdoba. La estrategia consiste en arrancar a la hora de la siembra con un contenido hídrico de un 70-80% de agua útil y mantener umbrales durante el periodo vegetativo del 50%. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que el cultivo vaya consumiendo el agua acumulada en el perfil, que los primeros centímetros se vayan secando para que el cultivo empiece a profundizar raíces. Queremos lograr un buen volumen de raíces que profundicen para aumentar nuestro tanque de reserva, ¿no?, que es el suelo. Después viene la segunda etapa la más importante, donde tenemos el periodo crítico. El periodo crítico se da aproximadamente unos 20 días antes de antesis y 10 días posteriores. Es el momento clave porque, bueno, se determinan el número de granos, que es el principal factor a la hora de determinar el rendimiento en trigo. Y lo que proponemos en este momento es subir ese umbral de riego a un 70%. Acá hay que tener en cuenta que muchas veces necesitamos realizar una recarga previa a ese periodo crítico, por aproximadamente unos 15-20 días antes, para elevar ese contenido de agua útil nuevamente a un 70-80% y poder mantener los niveles de consumo que tenemos durante el periodo crítico. Hay que tener en cuenta que un cultivo de trigo puede estar consumiendo entre 4 y 7 milímetros diarios, entonces si realmente no tenemos un equipo que puede aplicar unas láminas abundantes en poco periodo de tiempo, vamos a estar corriendo el cultivo por detrás, como se dice, y ni hablar si tenemos que compartir este equipo con otros lotes, situación que se da mucho, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no?, donde con un pivot quizás tenemos que alimentar a 3 o 4 lotes. Una vez que pasa este periodo crítico, mantenemos el umbral a 70%, ¿no?, durante unos 30-40 días y luego lo bajamos. Se baja principalmente porque, bueno, obviamente bajan los consumos del trigo, pero también porque ya empezarían a ocurrir las primeras precipitaciones. Debemos tener nuestro tanque de reserva no tan lleno, sería, para poder acumular esos milímetros que nos va a aportar las lluvias. Hay que tener en cuenta acá
que en el caso de que sea un año donde se prevén que no haya buenas precipitaciones, como lo que se prevé para este año, lo que podemos hacer es mantener ese umbral quizás a un 60% para que nuestro lote no quede con el perfil tan seco para el siguiente cultivo. Obviamente esto va a depender de la estrategia del cultivo siguiente. Si se quiere sembrar apenas cosechemos, entonces quizás lo ideal sea mantener el umbral a un 60% para poder sembrar cuanto antes. Básicamente, en resumen, sería la estrategia de trigo: arrancar con un 70-80% de agua útil a la siembra, mantener estos umbrales mantener un umbral de 50% durante el periodo vegetativo, subirlo a un 70% en periodo crítico y luego bajar nuevamente a un 40%. En el caso de las regiones de Catamarca y Córdoba, los periodos críticos se van a estar dando en los meses de septiembre. Puede variar un poco según la fecha de siembra y el ciclo del cultivo, que sea quizás un poco a principios de septiembre o a finales de septiembre, y a medida que nos vamos más hacia el sur, en el caso de Buenos Aires Sur, bueno, obviamente los cultivos se corren hacia más a fin de año, entonces el periodo crítico se va a estar corriendo más hacia octubre. En este ejemplo vemos cómo el productor realizó la recarga en agosto, ¿no?, para elevar el contenido hídrico a un 70-80% y mantener los niveles de consumo durante el periodo crítico por encima de este umbral. Ahora bien, para poder seguir esta estrategia necesitamos seguir un balance hídrico. Este balance hídrico está compuesto por 4 partes, por así decirlo, si podemos resumirla. La primera parte va a ser el estado inicial. Vamos a tener después los consumos, que se le van a ir restando ese estado inicial, y vamos a tener los aportes, que van a ser las lluvias y los riegos. Hay que tener una serie de consideraciones a la hora de llevar un balance y no cometer muchas fallas comunes que se cometen, o que el productor comete, que mencionó Alexis anteriormente. En el caso del estado inicial, es sumamente importante conocer 2 factores clave: la profundidad y cuánto almacena nuestro suelo. En cuanto a la profundidad, por ejemplo, en la zona de Catamarca y Córdoba, solemos llevar los balances entre 1,20 m y los 2 metros. Primero porque no tenemos impedimentos físicos y los suelos son bastante profundos. Y segundo porque el cultivo de trigo profundiza bastante sus raíces, entonces podemos llevar un balance un poco más largo. En el caso de otras provincias, como Entre Ríos y Buenos Aires, los balances tienen que ser más cortos. En el caso de Entre Ríos, si nos vamos hacia el este, el contenido de arcilla va aumentando, ¿no? Los suelos son vertisoles. Este alto contenido de arcilla lo que genera es que cuando el suelo vaya perdiendo humedad, las arcillas se compacten, entonces le dificulten la profundización de las raíces. Por lo tanto, debemos llevar balances un poco más cortos, como muchos los 80 centímetros. Ya si nos venimos más hacia el oeste, ese contenido de arcilla disminuye, ¿no?, aumenta el contenido de limo y ya podemos tener un balance de alrededor del metro o metro 20 como mucho. Y en el caso particular de Buenos Aires, también los balances van entre los 80 y el metro, y particularmente en la zona sur de Buenos Aires, tanto sudeste y sudoeste, hay que prestarle mucha atención a la cuestión de la tosca, ¿no? Lo ideal sería tener un mapeo de tosca de nuestros suelos para conocer cuál es la profundidad efectiva media a la cual podemos llevar nuestro balance. En el caso de que las zonas limitantes, o sea, la menor profundidad de nuestro suelo sea superior al 20% de la superficie total, debemos dirigir el balance a esas zonas, porque vamos a tener que estar dando láminas más pequeñas y con mayor frecuencia, ¿no? Pero en el caso de que no supere el 20, podemos hacer una especie de profundidad media efectiva para llegar a un balance. El otro punto clave a tener en cuenta es saber cuánto almacena nuestro suelo. Podemos conocer este dato a través de análisis de olla a presión, por ejemplo, para que nos den nuestros valores de constante hídrica, capacidad de campo, punto de marchite permanente y agua útil. Pero bueno, es un análisis que muchas veces demora bastante tiempo. La verdad que se puede estimar estos valores muy bien a través de un análisis granulométrico. Conociendo los valores de arena, limo y arcilla, podemos estimar lo que son, ¿no?, nuestras constantes hídricas. Entonces, una vez que conocemos la profundidad a la que vamos a llevar el balance y cuánto almacena nuestro suelo, ya podemos hacer el análisis gravimétrico correspondiente
para saber con cuánta agua parte nuestro balance. Algo a tener en cuenta también en cuanto a los balances profundos, sobre todo en estas zonas que mencioné anteriormente de Córdoba y Catamarca, es que el balance de 2 metros suele suceder que en el promedio de todo el perfil del suelo, muchas veces nos da por encima de nuestro umbral, pero el primer metro lo solemos tener seco. Entonces, desde Quilimo lo que recomendamos es seguir 2 balances a 2 profundidades, uno al metro y otro a los 2 metros, el mismo lote. Eso es lo que están viendo en pantalla, es un mismo lote con un balance al metro y con otro balance a los 2 metros. ¿Para qué hace esto? Esto es para poder seguir la decisión de riego, tomarla en base al primer metro, que se puede optar por tomarla a esta decisión en base al metro durante todo el ciclo de cultivo, o tomar la decisión en los primeros estadios del cultivo donde las raíces quizás no son tan profundas, entonces dependamos más de este balance, no del metro, porque es importante también ver cómo se mueve el agua en el perfil, ¿no? En este caso es de un productor del norte de Córdoba que sigue todos sus lotes con 2 balances, al metro y 2 metros, y la verdad que tiene resultados muy buenos, tiene rendimientos de 60 a 70 quintales de trigo todos los años. Bien, la otra parte que tenemos de este balance son las lluvias y los riegos. En cuanto a las lluvias, hay que tener en cuenta que debemos medir la lluvia efectiva, no debemos quedarnos con que llovió X cantidad de milímetros, sino que tenemos que saber cuántos de esos milímetros ingresaron al perfil y van a estar disponibles para el cultivo, ¿no? Hay diferentes formas de poder medir esta lluvia efectiva, hay varias fórmulas, algunas más simples, otras más complejas. Más allá de la fórmula que se utilice, lo importante es saber realmente cuánto tenemos disponible para nuestro cultivo. Y en cuanto al riego, es importante saber cuántos milímetros estamos aplicando, ¿no? Conocer nuestra lámina, cada tanto realizarle alguna pluviometría al equipo para saber cómo viene regando y realizarle las mantenciones correspondientes. Además, también conocer cuál es la eficiencia, ¿no? de nuestro riego y el hecho de poder mantener el equipo en condiciones para que riegue de una manera uniforme. Como pueden ver ustedes en la imagen, este es un caso de un pivot donde se ven bandas de menor color. Esto es porque está regando desuniforme. Entonces, es importante realizar las mantenciones del equipo para que se mejore tanto la uniformidad como también la lámina que se está aplicando. Bien, eso fue un poco en cuanto a las consideraciones del balance hídrico, en cuanto a el estado inicial, lluvias y los riegos. Por último, nos quedaría medir la evapotranspiración real, perdón. Esta evapotranspiración, para poder conocerla, debemos arrancar midiendo la demanda ambiental, o sea, la evapotranspiración potencial. Muchas veces, en las prácticas comunes, el productor considera las evapotranspiraciones potenciales históricas o promedio de los últimos años, y la verdad que acá se comete una falla, o no es lo ideal, por así decirlo. Lo ideal es monitorear nuestras variables de humedad, viento, radiación y temperatura para conocer la evapotranspiración potencial de nuestro campo y poder medirla año a año, día a día. ¿Por qué? Porque en estas diferencias que encontramos es donde vamos a ser eficientes y vamos a poder maximizar nuestros rindes. En el caso de lo que están viendo en pantalla, el gráfico de la derecha es la evapotranspiración potencial acumulada desde junio a noviembre para 4 lotes de diferentes zonas: Buenos Aires Sur, Catamarca, Córdoba Norte y Córdoba Sur. Y vemos cómo Buenos Aires Sur, ¿no?, tuvo una mayor evapotranspiración acumulada en comparación quizás con Córdoba Norte, que uno esperaría una mayor evapotranspiración en zonas más hacia el norte, donde las temperaturas son un poco mayores. Lo que quiero marcar con esto es esto, que cada año es en particular, cada zona tiene su evapotranspiración. Lo ideal es medirla utilizando una estación meteorológica en su campo o utilizando una red de estaciones, como sea, pero lo ideal es medir esa diferencia para poder ser eficientes y maximizar los rindes. Ahora, si llevamos esas demandas mes por mes
y las comparamos contra las ofertas de lluvia o de precipitaciones, obviamente, como todos sabemos, las precipitaciones no alcanzan a cubrir esas necesidades. Quizás en el sur de Buenos Aires siempre vamos a tener un poco más de precipitaciones, entonces las brechas van a ser menores, pero lo importante que quiero marcar acá es las diferencias que encontramos entre lo precipitado y la precipitación efectiva, ¿no? Podemos verlo en el caso de Catamarca y de Córdoba Norte, donde en el caso del mes de noviembre, donde las precipitaciones son más abundantes y entonces la diferencia entre lo precipitado y lo que realmente queda para el cultivo es mayor. Quizás en otros meses donde tenemos precipitaciones más pequeñas la diferencia no es tanta, porque primero, bueno, son menores las lluvias y segundo son de menos milímetros, entonces por lo general ingresa todo lo que llovió al perfil. En el caso de que no contemplemos la lluvia efectiva, vamos a estar sobreestimando nuestro balance, ¿no? Ahora bien, para conocer realmente la evapotranspiración real del cultivo, debemos afectar esta evapotranspiración potencial por el coeficiente del cultivo, el famoso Kc. En el caso nuestro de Quilimo, lo que recomendamos es monitorear este coeficiente de manera en vivo, por así decirlo, a través de imágenes satelitales, a través de imágenes de NBI. Lo que quiero que vean es cómo va a cambiar cada una de estas curvas según los manejos y la zona en la que se encuentren. Muchas veces la falla que se comete es utilizar casas de tablas que se diseñaron para cierto cultivo, en cierta zona, con ciertas condiciones, y extrapolamos esos valores a la realidad de nuestro lote, y la verdad que eso no es lo ideal. Lo ideal es tratar de monitorear el KC de nuestro cultivo a través de imágenes de NDVI. Como pueden ver, por ejemplo, en el caso de Catamarca, para un lote de trigo, el KC del cultivo no fue mayor a 1, por lo tanto la evapotranspiración real no fue mayor a la potencial, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el de Córdoba Norte, perdón, ¿hablo? Bien, en el caso de Córdoba Norte, el KC del cultivo fue mayor a 1, entonces la evapotranspiración real fue mayor a la evapotranspiración potencial. Esto es lo mismo comparando Córdoba Sur pero con Buenos Aires Sur. Vemos cómo las curvas de KC son totalmente distintas, entonces los consumos son distintos. Realmente poder llevar un monitoreo de este tipo nos permite ser súper eficientes y poder ser precisos no solo en el cuánto regar, sino también en el cuándo regar. Bueno, y ahora a modo de resumen quiero mostrarles todos los KC juntos para que se vean estas diferencias. Se puede observar cómo a medida que nos vamos más hacia el sur, las curvas de KC se van corriendo más hacia el fin de año, ¿no? Por una cuestión primero también de fecha de siembra, pero también por cuestiones de temperatura, ¿no? Los ciclos en Buenos Aires son un poco más largos por menor temperatura. A su vez también le agregué una curva de KC de cebada, que es la anaranjada, porque bueno, en Buenos Aires realmente es un cultivo que se siembra bastante, principalmente porque bueno, se encuentran cerveceras que utilizan este cultivo para su industria, ¿no? Bien, ahora quiero comentarles un poquito un caso de éxito que tuvimos en el norte de Córdoba, más precisamente en la zona de Caño de Luque, con un lote de trigo monitoreado por Quilimo. Este lote rindió 82 quintales, la verdad fue un rinde nunca antes visto. Si bien el año pasado los rindes fueron muy buenos, ¿no? De 60, 70 quintales, este lote realmente rompió todos los récords. Y les quiero contar un poquito cuál fue la estrategia del productor en sí. El productor sembró una variedad de Mario Algarrobo, con fecha del 23 del 5, con una densidad de 160 kilos por hectárea a 21 centímetros entre línea. Utilizó fertilizante Agrifer en un total de 367 kilos por hectárea y lo aplicó en dos momentos, uno a principios de agosto y otro a principios de septiembre. En cuanto a los riegos, regó un total de 360 milímetros,
de nuevo utilizando Quilimo y utilizando una estrategia esta de arrancar con buenos contenidos hídricos en la siembra y subirlos a cerca del periodo crítico para poder mantener los consumos. Y en cuanto a las lluvias, sí, solamente llovieron 95 milímetros y eso, la mayoría de esos 95 milímetros fueron ya hacia el final del ciclo, ya durante la etapa de llenado de grano. Bien, eso es un poco en cuanto a la estrategia de trigo. No sé si Vicky, si tenés para hacer alguna pregunta. Sí, la verdad es que muy interesante todo lo que planteas como variables a tener en cuenta a la hora de definir el riego y a la hora de definir cuál es la humedad que tenemos, ¿no? Disponible para saber si regar o no. Me pregunto si el público que está del otro lado también consideren estas variables y cómo hacen ellos para tomar sus decisiones de riego. Así que voy a hacer una muy rápidamente breve encuesta para saber cómo deciden ustedes cuándo regar. Hay distintas formas, técnicas, métodos. Acá en Argentina está muy extendido el tradicional riego a ojo, pero bueno, no quiero sesgar la respuesta y veamos qué dice la gente. Dentro de, más que nada, de todos los que son productores directos y los que tienen o son asesores que están trabajando a campo y tomando la decisión, ¿no? de asesorar al productor si regar o no. Y sí, era como prevíamos, mira, yo les voy anticipando lo que voy viendo de respuestas, la mitad riega ojo, y, y la verdad es que está peleado en segundo lugar en humedad al tacto y muestra de suelo. Ahí les voy a mostrar cómo están dando los resultados. Ahí lo pueden ver a los resultados. Sí, Vicky, se ve. 9 personas riegan a ojo, tengo otras tantas que dicen humedad al tacto y primero, en primer lugar a ojo, después muestra de suelo y en tercer lugar. Seguro, Ale, contanos cómo ves estas respuestas, qué seguridad te puede dar el riego al ojo o con humedad al tacto. No, la verdad que sirve para tener una primera impresión, ¿no es cierto?, de lo que tenemos en el lote, pero no es lo óptimo. Creo que nosotros venimos trabajando en base a ser más eficientes en el uso del agua y creo que la manera es midiendo. Digamos, por ahí no tenemos mucha certeza cuando hacemos algo a ojo y es una manera muy, muy subjetiva, ¿no es cierto?, de quien lo esté tomando. Así que de nuestra parte siempre recomendamos hacer la mayor medición posible, ya sea muestra de suelo que se llevan al laboratorio o en lo posible tratar de llevar un balance hídrico, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Bueno, contanos un poco de qué nos vas a hablar hoy, en este momento, Ale. Bueno, no queríamos dejar de mencionar el garbanzo, digamos, por su importancia como alternativa invernal al trigo en el NOA y en el centro del país. Bueno, debido a la diferencia en el consumo y en los momentos de riego, nos permiten utilizarlo como alternativa y es muy utilizado acá en el norte de Córdoba. Lo único es que, bueno, se necesitaría una recuperación en el precio actualmente para que se incentive al incremento del área sembrada para esta campaña. Y hay una expectativa de que por ahí ese movimiento de precios se dé debido al gran consumo que puede haber por el COVID en el mundo, digamos, del consumo de legumbres. Un poco para mencionar, vamos a hacer también las claves de manejo de riego para el cultivo de garbanzo. Principalmente en este cultivo tenemos dos momentos bien definidos de riego. Uno es antes de la siembra, donde lo que pretendemos es hacer un llenado del perfil a por lo menos el 70-80% de agua útil. Generalmente acá en Córdoba se utiliza el balance a los 2 metros, porque es un cultivo también que explora y profundiza en cuanto a raíces. Entonces, bueno, tratar de llenar el perfil antes de la siembra al 70-80%, que esto correspondería a unos 200-300 milímetros de agua útil. Después no lo regamos durante el ciclo vegetativo por una cuestión que el garbanzo es una planta de crecimiento indeterminado y generalmente se puede ir en vicio y entonces destina todos sus recursos a la estructura vegetativa en detrimento de la reproductiva, ¿no es cierto? Entonces después se vuelve a regar
durante el llenado de grano, tratando de mantener, ¿no es cierto?, un contenido de agua al 50%, por lo menos. Acá, en cuanto a garbanzo, las brechas de rendimiento son menores que en trigo. Tenemos brechas de 7 quintales por hectárea. Y bueno, también, si pasas, Maico, lo que queríamos ver es un poco la diferencia de consumo, que es básicamente lo mismo que mostraba Maico recién para el trigo. Lo ideal es llevar las mediciones en cuanto a evapotranspiración real del cultivo para poder determinar los momentos, ¿no es cierto?, de máxima demanda y así poder eficientizar nuestro riego, ¿no es cierto? Como vemos acá, el consumo promedio del garbanzo ronda los 400 milímetros. Si vemos para 4 años de medición, está ahí, digamos, 350, 450, 400 milímetros, que en comparación con el trigo consume aproximadamente 200 milímetros menos. Esto lo que nos permite por ahí es usarlo como alternativa para los equipos que comparten posición, o por ahí para una misma posición de riego, usar la mitad del círculo con un cultivo y la mitad del otro, ya que vamos a tener distintos momentos de necesidad de riego y distinto nivel de consumo, ¿no es cierto? Y acá también, como mencionaba Maico, las curvas de KC varían año tras año. Es muy importante medirlas. Si vemos para la serie 2008, el pico de esta curva se dio aproximadamente el 15 de noviembre, y en el 2019 los picos de esta curva, que en realidad van a coincidir también con la máxima demanda, ¿no es cierto?, de acuerdo por ahí también a lo climático, pero en el 2019 está más corrido hacia octubre, noviembre, digamos, fines de octubre, por así decirlo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. El KC va cambiando cultivo tras cultivo, entonces es importante medirlo y es importante también hacerlo año tras año. Algo a mencionar, Alexis, es Sí. que una de las cuestiones por la que tampoco se riega durante el periodo vegetativo es para no favorecer el desarrollo de malezas. Entonces, si lo podemos hacer Sí. antes del barbecho de la recarga de perfil, es lo ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá un poco también un ejemplo de un balance hídrico de un productor del norte de Córdoba, mostrando, bueno, la estrategia que mencionábamos recién, tratar de llenar el perfil antes de la siembra. En este caso, como se puede ver en la línea azul, tenemos un 80% de agua útil. Se establecen los umbrales diferenciales para cada estadio, en el cual se comenzó con un 70% y se fue bajando paulatinamente. Y luego, durante el llenado de grano, se subió el umbral, ¿no es cierto?, nuevamente al 50%. En este caso, si mal no recuerdo, hubo un problema de rotura del equipo, que bueno, que son cosas que pueden pasar, por eso no se alcanzó por ahí a llegar a los umbrales planteados, pero en sí la estrategia es la ideal, digamos, es llevar ese contenido hídrico a la siembra al máximo que se pueda, no regar, y luego durante el llenado de granos volver a retomar los riegos. Bueno, ahora, Maico, nos contás un poco acerca de la herramienta. Bien, les voy a contar de manera rápida y concisa de cómo trabajamos. Quilimo utilizamos la tecnología de Big Data para dar recomendaciones precisas de cuándo y cuánto regar, para tratar de maximizar el uso del agua y también aumentar los rendimientos. Seguimos un balance hídrico, como lo mencioné, ¿no?, que está compuesto por las partes que ya les dije. En el caso de cómo tenemos esta información, utilizamos información del establecimiento, ¿no?, de cada uno de nuestros lotes, conocemos las características de sus suelos para determinar cuánto almacena y cuál es el agua útil inicial, para dar arranque al balance, al cual le vamos a ir restando día a día las evapotranspiraciones reales. La evapotranspiración potencial la vamos a estar conociendo a través de una red de estaciones meteorológicas. Tenemos más de 10.000 estaciones en todas las zonas productivas del país. Con esto obtenemos lo que es los datos de humedad, viento, radiación y temperatura para generar un dato robusto de evapotranspiración potencial, y esa evapotranspiración potencial la vamos a estar obteniendo, afectando por el coeficiente de cultivo.
Este coeficiente de cultivo lo obtenemos a través de imágenes de NDVI. Estas imágenes se obtienen a través de satélites. Utilizamos 5 satélites, Sentinel, Landsat, MODIS, y incorporamos satélites también de Planet, de alta resolución últimamente, para mejorar no solo la resolución, sino también la temporalidad de los datos. Entonces, con este dato de evapotranspiración real, lo vamos restando al estado inicial, y el productor lo único que tiene que hacer es cargar la lluvia y los riegos, y así vamos a conocer el contenido de agua cada día. Un poco mostrarles cómo se ve Quilimo, la verdad que es de simple visualización. Pueden observar cada uno de sus círculos de riego. A la izquierda, cada uno de estos círculos representa uno de sus lotes. Dentro de ese círculo encontramos un porcentaje de agua, ese es el porcentaje de agua útil a la fecha. Debajo vamos a estar observando las recomendaciones de riego. Son muy sencillas y simples, de cuánto regar y en qué periodo de tiempo. Y a la izquierda un gráfico acumulado de las lluvias y los riegos que se fueron efectuando durante el ciclo. Si hacemos clic en alguno de estos círculos, entramos a una vista más detallada del lote, donde vamos a tener el balance hídrico con todos sus detalles, ¿no? Como pueden ver, las barras verdes son las precipitaciones, las barras rojas los riegos, y la línea azul es cómo se fue moviendo el contenido hídrico durante el ciclo. En cuanto a la línea anaranjada, esa es la línea del umbral. Como mencioné anteriormente, este umbral no es fijo, es variable, lo vamos moviendo según la fenología y según la estrategia del productor. En este caso es un balance de un maíz. Debajo vamos a estar observando las imágenes de NDVI que les ofrecemos. Aproximadamente cada 10 días pueden ver la imagen de NDVI y descargarla. En el medio tenemos la gráfica de KC que se va generando día a día. Y a la derecha un registro de las actividades que vamos realizando, que va realizando el productor en realidad, de la lluvia y ríos que va cargando. En el caso de que se cometa algún error, se elimina y se carga nuevamente, y los balances se actualiza automáticamente al instante. Maiko, ahí Sí. está bueno mencionar también que tenemos dentro de la curva de agua útil una proyección de cómo va a estar en los próximos 7 días, que eso también permite organizarnos, ¿cierto? Y por ahí nosotros las recomendaciones las largamos o las hacemos en base a esa proyección. Ahí se ve, ¿no es cierto?, la proyección de cómo va a estar el contenido hídrico en los próximos 7 días. Así es. Entendemos que hay siempre un lapso de tiempo entre que recibimos una recomendación y podemos ejecutarla, sobre todo porque, bueno, hay que decirle al encargado que hay que prender el equipo, o tenemos que trasladar el equipo hacia ese lote. Entonces, siempre nuestra recomendación está adelantada 7 días, para que a la hora de efectuar el riego no estemos haciéndolo de manera tarde, ¿no? Y ya esté sufriendo estrés de cultivo. Así que, bueno, eso fue un poco rápidamente contarles cómo funciona Quilimo. La verdad que si quieren conocer más en detalle, más en profundidad, nos pueden contactar y les contamos un poquito mejor los detalles. Bueno, muy clara la explicación, muchísimas gracias. Hay una consulta que quizás la podamos responder entre todos. Dice, si tenemos, Matías, alguna experiencia para mostrar o comentario de riego por ambiente, sobre todo para lotes con ambientes topográficamente distintos. Quizás, no sé si para mostrar en este momento, pero sí, tenemos experiencias. ¿Les quieren contar, Ale o Maiko? Sí, un poco lo que mencioné anteriormente, ¿no? Lo que solemos hacer a la hora de llevar un balance es siempre tratar de seguir la zona limitante cuando esta es mayor a un 20% del área total de nuestro lote. Si no es mayor al 20%, ya dirigimos todos los muestreos y todo el balance y tomamos la decisión de riego en base al resto del lote. Bárbaro, ahí espero que te haya respondido un poco la duda. También nos preguntó Maximiliano si cuánto Vicky, influye. perdón, para agregar, digamos, a lo que comentaba Maiko, en cuanto a estos desniveles por ahí topográficos, si es accionable dividir nuestro círculo en alguna porción, ¿no es cierto?, que sea posible regarlo de manera diferente, lo hacemos, digamos.
siempre que sea accionable. Bárbaro. Sí, queda más claro. Ahí también nos preguntan si manejamos equipos de riego por goteo, Sebastián Raca. Sí, sí, manejamos también, el sistema funciona perfectamente también para riego por goteo. De hecho, en riego por goteo estamos bueno, bastante metidos en lo que es intensivo, ¿no? Que tienen todo riego por goteo básicamente, y tenemos experiencia en este tipo de sistemas. Sí, así es. Ahí podríamos mandarte algunos informes que tenemos en algunos cultivos específicos, que de hecho tenemos algunos también casos de éxitos en ciruelo y otras investigaciones, así que después podría enviarte más info al respecto. Y bueno, también te respondí, Maximiliano, que, bueno, ahí te voy a mandar un informe de la economía de riego que nos preguntaste sobre el precio por milímetro regado para poder cubrir toda la demanda del cultivo. El año pasado hicimos un informe de la economía de riego, en donde se estudian todas las variables de costo, costo por tipo de equipo, entendiendo cuáles son las diferencias de costo, ¿no? Por cómo vos pones, qué energía usás para encender tu equipo y cómo se espera el retorno de inversión acorde a cada cultivo, ¿no? Entendiendo que cada cultivo también va a tener variabilidad de rendimientos máximos y mínimos. Preguntan si tenemos, Flavia dice experiencia en cebolla. No, ¿Tenemos cultivos monitoreados en cebolla? específicamente en cebolla no. Bien, bien. Pero Ok. de hecho, o sea, nuestra tecnología nos permite monitorear cualquier tipo de cultivos. Al usar imágenes satelitales podemos monitorear realmente cualquier tipo. De hecho, estamos monitoreando cerca de 40 cultivos. Así es, tenemos muchos cultivos bajo riego, monitores bajo riego. Bueno, también nos consultan, bueno, dice Juan Rojas, también le interesa la info que tenemos para brindar sobre riego por goteo en cultivos hortícolas y frutales. Perfecto, ahí te vamos a mandar. ¿Qué consideración general tienen en cuenta versus riego por pivote? Dice Guillermo. Entiendo que te referís a la diferencia de riego por goteo con riego por pivot. En ese caso, hay que tener en cuenta el riego por goteo, la profundidad efectiva, tiene que estar determinada por el bulbo de mojamiento, ¿no? Por lo general se llevan balances un poco más cortos, al metro, metro 20 como mucho. Hay que prestarle atención muchas veces a los primeros centímetros de nuestro perfil, porque muchas veces el bulbo no llega a mojar los primeros centímetros y nos dificulta a la hora de la siembra, ¿no? Pero el resto del manejo es igual, ¿no? Llevar un balance quizás un poco más corto, pero después el resto del monitoreo es igual. Hay que tener en cuenta que el riego por goteo tiene una mejor eficiencia, entonces esas láminas aplicadas van a ser obviamente, valga la redundancia, más eficientes, ¿no? Claro. Bien, bueno, y como para ir cerrando, me gustaría, la verdad que no ha quedado ninguna pregunta dando vueltas, hemos respondido todo. Me gustaría consultarles si se quedaron más con dudas sobre la presentación en sí, si quisieran saber más sobre alguno de los cultivos que presentamos y quisieran recibir una llamada de un especialista de nuestro lado. Ahí les pongo unas opciones para ver si posterior a este webinar desearan o bien más información, los costos del servicio de Quilimo o una llamada con un asesor para recibir más info. Nosotros los vamos a estar contactando a la brevedad, también vamos a estar mandando esta presentación a todos los que participaron a su correo electrónico para que la puedan aprovechar y aplicar en sus campos. Y también vamos a mandar toda esa info de cultivos frutihortícolas que también tenemos. Les agradecemos, la verdad, Maiko y Alexi fueron bastante claros.
nos traen números y experiencias reales que la verdad aportan mucho para la realidad de algunos vecinos que también pueden llegar a estar con los mismos cultivos, así que nada, no me queda más que agradecerle al que está también del otro lado. Muchísimas gracias por participar, y si quisieran agregar algo, chicos. No, de mi parte, la verdad, cualquier duda e inquietud que tengan, consultarnos y se la vamos a estar respondiendo. Muchas gracias por haber participado. Bueno, muchas gracias, Maiko. Igual me sumo a lo que dice Maiko, estamos a disposición por cualquier duda o consulta, y desde ya muchas gracias por el tiempo.